¿Qué tipo de entidad tiene la materia? ¿Qué diferencia hay entre materia y cuerpo? Conviene que empecemos por contestar la segunda parte de la pregunta, es decir, la diferencia entre cuerpo y materia, que además es una cuestión pertinente porque en el uso vulgar de los términos usamos muchas veces materia para referirnos al cuerpo, a los seres corpóreos, ¿no? Incluso en la enseñanza elemental de ciertas ciencias también se hace lo mismo, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de estados de agregación de la materia para referirnos a los estados sólido, líquido y gaseoso, y es obvio que estamos hablando ahí de estados de los cuerpos, de los entes corpóreos. En el vocabulario filosófico, cuerpo y materia se distinguen claramente porque cuando hablamos de un cuerpo, hablamos de una realidad sustancial de naturaleza corpórea. En cambio, cuando hablamos de materia, hablamos de un principio constitutivo de los cuerpos. O para decirlo más estrictamente, un coprincipio constitutivo de la esencia del ser corpóreo. De modo que va una diferencia fundamental entre cuerpo y materia, porque el cuerpo es el ente corpóreo, es la sustancia corpórea, mientras que materia es uno de los principios que constituye esencialmente al cuerpo como tal. Si pensamos esta diferencia, tenemos que advertir, primero que nada, que siendo la materia un principio, que en virtud de su razón de ser tiene una razón de relación trascendental con el otro principio, es decir, con la forma sustancial, y que por lo tanto no existe sin la forma. Cuando hablamos de materia, estamos hablando de algo que es constitutivo de la esencia y no de la realidad total. Estamos hablando de uno de los principios que constituye al cuerpo. Pero además, insisto, un coprincipio que por su definición misma, por su razón de ser misma, existe solo en composición con el otro coprincipio. Esto que estoy diciendo tiene que ver profundamente con el tipo de entidad que hay que atribuirle. Tiene la entidad de un coprincipio sustancial, por lo tanto se reduce, como dice el lenguaje escolástico, a la categoría de sustancia, es decir, no es un accidente, es un ente de orden sustancial, porque es un constitutivo de la sustancia misma. Pero se reduce a la categoría de sustancia o al orden de la sustancia, significa también que por sí solo no es sustancia. Entonces no puedo pensar como una sustancia a la materia prima, de eso estamos hablando, sino como un ente que pertenece a la esfera de lo sustancial, pero en razón de coprincipio. He hecho alusión ya a que estoy hablando de la materia prima, lo cual implica que también hablamos en el vocabulario filosófico de una materia no primera, no prima, sino segunda, y entonces ya el término se usa por analogía, porque al hablar de una materialidad segunda ya hablamos sí de cuerpos, hablamos de entes que tienen una forma determinada, que son ciertos cuerpos y que pueden tener razón de materia en cuanto a receptivos de otra forma, que advenga sobre ellos, pero que será una forma accidental.
pero ya no son materia prima, sino materia en sentido de materia segunda. En el vocabulario metafísico se usa inclusive más ampliamente el término materia, porque además de hablar de materia prima y materia segunda, que es materia en sentido propio o estricto, se habla de cuasimateria, o aquello que sin ser corpóreo tiene razón de materia en cuanto dice potencialidad y determinabilidad respecto de otra cosa o de otro principio. Pero ahí ya materia está usado en un sentido analógico metafísico, que trasciende al ser corpóreo inclusive. No, y propiamente se llama cuasi material a lo que no es corpóreo. Ahora, restringiéndonos a la filosofía de la naturaleza corpórea, materia prima significa, como hemos dicho, un coprincipio. Habiendo pensado esto en cuanto al modo de ser, surge otra diferencia fundamental con el cuerpo, y es que la materia, por ser un constitutivo esencial, es sólo objeto inteligible, no objeto sensible. Aquí nos topamos con algo que en principio puede resultar un poco paradójico. Estamos hablando de cuerpos, y una de las características propias de los cuerpos es que están dados a los sentidos, ¿no? O que los podemos percibir de alguna manera en la experiencia sensible. Esto que vale del cuerpo, de la sustancia corpórea, no vale en cambio de la esencia del cuerpo, porque la esencia de las cosas corporales no es sensible, o sea, no es captable por los sentidos, es inteligible. Y ese es el punto de partida de que puede haber una ciencia y una filosofía del ente corpóreo, que hay en el ente corpóreo algo de inteligible, además de algo de sensible. Insisto en que la esencia de suyo no es captable por los sentidos, sino captable solo por la inteligencia a través de una cierta razón o concepto en el que la inteligencia se asimila a lo esencial de la cosa. Ahora, si la forma sustancial y la materia prima son coprincipios de la esencia, tampoco son sensibles, son inteligibles también puramente. La forma sustancial y la materia prima como coprincipios constitutivos de la esencia del ente corpóreo son entidades inteligibles, no sensibles. En cuanto advertimos esto, se hace más notable fácilmente, diríamos, la diferencia entre cuerpo y materia. Yo veo el cuerpo por sus accidentes sensibles, pero la materia no. La materia, en este sentido que estamos tratando de explicar, no es algo sensible, no es algo perceptible por los sentidos, es algo propiamente inteligible. Este coprincipio que es la materia tiene además otra peculiaridad. He dicho que lo caracteriza el ser necesariamente coprincipio porque no puede existir sino en composición con la forma sustancial. Esto, que es la razón misma de la definición de la materia prima, ¿deriva de qué? Deriva del hecho de que la materia es un principio que pone en el ente corpóreo determinabilidad, potencialidad. Es decir, es un principio que dice razón de complemento respecto de la forma. La forma pone acto y determinación. La materia pone potencialidad e indeterminación, es decir, determinabilidad. Si no hubiese esta composición de principios, no podríamos entender el hecho fundamental de la mutabilidad sustancial de los entes corpóreos. Esto es lo que estos principios nos vienen a explicar. Y nos vienen a explicar la naturaleza misma del ente corpóreo como un ente que tiene cantidad dimensiva porque tiene extensión, y eso es en virtud también de su materialidad.
Ahora, la materialidad pone, decimos, determinabilidad y pone potencialidad. Si nosotros pensamos o hacemos el esfuerzo de pensar en sí misma la materialidad, podría parecer que nos quedamos con una pura potencialidad y una pura determinabilidad. Y si pensamos esto llevado al extremo, nos encontramos con algo que, siendo pura determinabilidad y pura potencialidad, no es. Si esto lo llevamos al extremo absoluto, no tenemos nada. Estamos pensando en ese sentido, como pura negación sería un ente de razón. Si yo lo llevo al extremo de la pura negatividad, ningún acto y ninguna determinación, pero ningún acto, ninguna determinación no son determinabilidad y potencialidad reales. Y la materia es un principio real, de los entes corpóreos reales. De manera tal que esa determinabilidad y esa potencialidad son una determinabilidad y una potencialidad que están contenidos en la realidad de los cuerpos. Y por lo tanto recaen siempre bajo cierta determinación, que es la que tenga algún cuerpo. A la materialidad pura, para decirlo de alguna manera, no la podemos ni la debemos pensar en sí misma, porque si la pensamos como un en sí, o sea, como una sustancia, primero que nada, ya no sería el coprincipio que tenemos que pensar, sería una sustancia. Y segundo, si le atribuyésemos a esa sustancia el ser pura potencialidad y pura determinabilidad, estaríamos en un sinsentido, sería un concepto absolutamente imposible, absurdo, porque si es pura determinabilidad y pura potencialidad, no es nada. Acá lo que tenemos que hacer es el esfuerzo de contener la inteligencia y no dejarla ir por los bordes de la imaginación, porque acá el entendimiento tiene que ceñirse a la noción de un coprincipio que es determinable, que es potencial, pero que como potencialidad y determinabilidad existe siempre bajo cierta razón determinante. O dicho de otra manera, es la potencialidad y es la determinabilidad común que se encuentra en todo ente corpóreo por ser este corpóreo. De aquí que el problema de la noción de materia prima, en cuanto uno quiere llevarlo a la posibilidad de entender la materia como sustrato común de los cambios, nos lleve de la mano a las formas elementales de la materialidad, que son las primeras que podemos pensar como cierto ente determinado, ¿no? O sea, las formas primarias de la materialidad, ¿qué querría decir? Aquellos cuerpos que por tener una mínima determinación, pero que ya son cuerpos, o sea, ya son realidades corpóreas. Insisto, por tener una mínima determinación, son los máximamente determinables. Esto constituiría lo que podríamos llamar la corporeidad básica, ¿no? O las formas de corporeidad más simples, más elementales, que están en el trasfondo de toda otra realidad corpórea, siendo cierta corporeidad ya, no siendo pura materialidad. Esto nos lleva al problema de cómo ciertos cuerpos más complejos se relacionan con otros cuerpos más elementales, o ciertas formas de corporeidad más complejas se relacionan con las formas de corporeidad elementales o básicas. Pero insisto, ahí no estamos tratando tampoco con la materia sin más. Estaríamos tratando con lo que puede llamarse la corporeidad primera, ¿no? La forma elemental del ser corpóreo,
o las formas básicas comunes del ser corpóreo. Básicas porque cualquier otra forma de ser cuerpo las presupone. Comunes porque estarían de alguna manera en todos los cuerpos, de una forma o de otra. Curiosamente, a esto suele llamársele, por ejemplo, cuando se habla en el lenguaje de la física matemática, la estructura elemental de la materia. Pero ya no se está hablando de la materia, insisto, se está hablando del ser corpóreo más simple, de la corporeidad básica, no de la materia en el sentido de materia prima. Nos estaríamos acercando allí a la manifestación de la materialidad de lo corpóreo de la manera más clara posible para la inteligencia humana. ¿Por qué? Porque en ese caso estaríamos tomando los seres corpóreos que tienen la forma o la determinación más elemental, más simple de todas, ¿no? Y eso hace que en ellos aparezca claramente esa potencialidad y determinabilidad que los hace ser de algún modo constitutivos de todo otro cuerpo. Sin embargo, siendo ellos cuerpos, su constitución esencial sigue siendo la que hemos dicho, es decir, una composición de forma sustancial y materia prima. Acá existe un problema que podemos dejar planteado simplemente. La materia prima, en el sentido de un concepto límite como coprincipio, de suyo no implica ninguna determinación. Es simplemente un coprincipio que alcanza determinación y alcanza acto, por lo tanto existe, solo en composición con la forma. Ahora, uno podría preguntarse en qué sentido ese coprincipio puede ser inteligido en sí mismo. Si en sí mismo no encierra razón de determinación alguna, no puede ser inteligido en sí mismo. Lo cual significaría que tenemos que aceptar que solo puede ser inteligido en relación con su coprincipio. Y esto es lo que se dice ordinariamente en la tradición escolástica de la materia prima. La materia prima no es inteligible por sí, sino que es inteligible en relación con la forma. Por eso cuesta a veces quedarse en paz con esta noción, con este concepto, en la medida en que se la tiende a sustancializar o a convertirla ella misma en una cosa que en sí misma pueda ser entendida, ¿no? Y esa es una tendencia que tenemos porque muchas veces sustancializamos las cosas que nombramos, simplemente porque las nombramos a modo de sujeto o de sustancia. En este caso la tentación es aún mayor porque estamos diciendo que se trata de un principio sustancial, de un coprincipio del ente sustancial. Pero lo que hay que advertir es que si es un coprincipio, no es en sí mismo ni por sí una sustancia, sino algo que está contenido en la constitución esencial de la sustancia. Con esto hemos aclarado básicamente que no es lo mismo hablar de cuerpo que hablar de materia, y que además muchas veces hablamos de materia para hablar de una materia segunda, es decir, de una materia ya constituida por cierta determinación formal en cuerpo, ¿no? Sea cuando nos referimos a los cuerpos como materia, sea cuando nos referimos a la corporeidad elemental o básica del universo también como materia. Ahí estamos hablando de ciertos cuerpos y no se identifica eso con la noción de materia prima que viene de Aristóteles. Esta noción, insisto, es algo puramente inteligible y es inteligible solo por relación con el coprincipio que es la forma, y no ha de identificarse con ningún cuerpo ni con
las sustancias reales corpóreas que captamos en nuestra experiencia, ni con las formas elementales de corporeidad que captamos a través del estudio de los cuerpos y que llegamos incluso en parte a conjeturar como sustrato común de todo cuerpo, ¿no? Eso tampoco sería en sí la materia prima, sino ya una corporeidad elemental que nos permite explicar el modo en que están compuestos los cuerpos o integrados los cuerpos por otros cuerpos, pero no ya su constitución esencial como cuerpo, porque ellos mismos nos remiten al mismo problema, es decir, qué es lo que esencialmente los hace ser corpóreos, a esos estados elementales o esas estructuras elementales del ser corpóreo, ¿no? Muy bien.